Yo trae a alguien de Odessa. Yo siempre trae al hermano Gustavo. Ojalá. ¿Listos, hermanas? Amén. La palabra de nuestro Dios dice que donde están dos o tres en su nombre, Él está ahí presente. Amén. Vamos a entonar una alabanza antes de... ...132, por favor. Canto número 132. Tiernas canciones, alzar al Señor. Vamos a entonar. Tiernas canciones, alzar al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene doquier. Vamos a Él llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Amén. Vamos a ir en palabras de oración y después entonaremos otras alabanzas y después entraremos a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia para orar. Nuestro Dios y Padre eterno, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en Él ha criado, vamos ante su trono de gracia en este primer día de la semana, agradecidos, bendito Dios, porque nos permitió ver un nuevo amanecer, el poder respirar, Padre, y ver la grandeza de tu creación, Señor, de todo lo que usted ha hecho. Queremos pedirle, Señor, que usted sea el invitado de honor en este día, en este lugar. Que usted, Padre Celestial, sea el invitado de honor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, pero principalmente que sea el invitado de honor en aquellas personas, aquellos hogares, bendito Padre, las cuales aún no le conocen. Que usted se manifieste, Padre, en cada uno de ellos. Que usted se manifieste en cada uno de nosotros los que estamos aquí. Aquellos hermanos, amigos, familiares que estarán a través de las redes sociales, Padre Celestial, le pedimos que sea con ellos de la misma forma. Ahora, Señor, queremos pedirle que despeje nuestra mente y nuestro corazón cualquier pensamiento que podamos traer, Padre, para así podernos enfocar en lo que es tu santa y bendita palabra. Y que esa palabra, Señor, la podamos
atesorar como aquel tesoro más sagrado que podamos tener, Señor, pero principalmente que la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir y darla a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Queremos pedirle, Señor, una vez más, que reciba estas alabanzas que estaremos entonando en su nombre. Que recordemos, Padre, al entonarlas, que estemos reflexionando en ellas, Señor, en cada palabra, en cada mensaje, ya que es palabra de usted, Señor, a través de ella. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, y es nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Vamos a entonar otra alabanza. Gloria a Dios. Vamos a entonar la siguiente alabanza. 191, por favor. La palabra del Señor. La palabra del Señor, predicar, predicar, con anhelo y oración, predicar, predicar, ante el mundo burlador, ser testigos de su amor, el poder del Salvador. Predicar, predicar, el ejemplo del Señor, imitar, imitar, su bondad y tierno amor, imitar, imitar, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitar, imitar, la venida del Señor, esperar, esperar, Él vendrá, no tardará, esperar, esperar, como siervo del gran Rey, trabajar con celo y fe, sin sembrar recogeréis, esperar, esperar. Vamos a entonar otra alabanza más, hermanos. Otra alabanza más. El de Océanos está aquí. No. Ese no lo tenemos ahí. Ah. $94, hermanos. 94. La luz de Dios. Si al gran enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz.
Dios fulgurante, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgurante, y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar, y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgurante, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgurante, y serás feliz así. Si anduviéremos en luz divina luz, limpio nos hará la sangre de Jesús. Claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgurante, y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada en él tu corazón, él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgurante, y serás feliz así. Vamos ahora, hermanos, a meditar en lo que es las Sagradas Escrituras, meditar en su palabra, que sea Él, hermanos, que esté hablando a través de este siervo, que me dé las palabras necesarias, adecuadas, que me dé palabras fáciles, hermanos, palabras sencillas, palabras entendibles, de las cuales vamos a estar meditando en esta mañana, hermanos. Y vamos a tratar de continuar nuestro tema, hermanos. Ya tengo 2 semanas que no he dado sobre las credenciales del diaconado, del diácono, y quisiera tratar a ver si podemos avanzar lo más que se pueda, o si se puede terminar el día de hoy, tratar de terminar este hermoso mensaje, hermanos, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia debemos, porque me estoy incluyendo, ¿verdad? Para estar listos, para estar preparados para un gran cargo dentro de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Así como los ancianos tienen su rol dentro de la iglesia, también, hermanos, los diáconos tienen su rol, sus actividades dentro de ello, ¿verdad? Y estamos hablando, hermanos, sobre ello. Vayamos al libro de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 hasta el versículo 13. La primera carta del apóstol Pablo a un joven, al joven Timoteo. Y en esta sección, hermanos, al principio de este capítulo, los versículos del 1 al 7, estuvimos viendo sobre el ancianato. Pero ahora, hermanos, en estos versículos, del 8 al 13, vamos a estar viendo, hermanos, cuáles son aquellos
requisitos, cuáles serán aquellas credenciales en sí mismos, hermanos, para poder ejercer lo que es el diaconado. Recuerden, hermanos, que la palabra diácono viene de la palabra hebrea diáconos, ¿verdad? Con una K de kilo, diáconos, ¿verdad? Y esto dijimos que significa, hermanos, servidor. Servidor. Vamos entonces a entrar a leer, hermanos, ahí mismo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 hasta el versículo 13, hermanos. Y es una clase, hermanos, hermanas, pueden ustedes participar de ello. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo primeramente. Dice el versículo 8, hermanos. Dice, los diáconos asimismo deben de ser. A partir de ahí, hermanos, vamos a empezar a ver la lista de las credenciales para un diaconado, hermanos. Porque empieza, los diáconos asimismo deben de ser, ¿verdad? En la forma como debe de ser aquel hermano, aquel varón, hermanos, para ejercer lo que se llama el diaconado o diácono, ¿sí? Dice primeramente, hermanos, ¿deben de ser deshonestos o deben de ser honestos, hermanos? Deben de ser en todo momento, hermanos, honestos, ¿sí? Ha habido en ocasiones, hermanos, que aquel diácono que se ha puesto, muchas de las veces no es una persona honesta, ¿sí? Entonces, si aquel varón, hermanos, que está ejerciendo el diaconado y no es una persona honesta, entonces queda descartado, o como decía Chabelo, hermanos, una espantosa X para poder ejercer el trabajo del diácono. ¿Por qué? Porque la palabra diácono dijimos que quiere decir servidor. Tiene que estar al servicio ¿de quién? De Dios. De Dios, hermanos. Pero dice también que debe estar al servicio ¿de quién? De la iglesia, hermanos. ¿Y quién es la iglesia? No son estas cuatro paredes. La iglesia la conformamos usted y yo, hermanos. Amén, amén. Nosotros somos la iglesia. Y para eso, hermanos, aquella persona tiene que tener ese corazón de servidumbre. El mismo corazón, hermanos, que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, a este mundo, hermanos. Porque dice, a los suyos vino. Jesús vino ¿a qué? A servir, hermanos. Pero dice la Escritura que los suyos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo vino a servir, pero no dice, pero no a ser servido, hermanos. Así debe de ser el corazón de aquella persona, hermanos, que está dispuesta a servir, no a que le sirvan a uno, hermanos. Imagínese, voy a ponerme de ejemplo, hermanos, al hermano Jorge, como diaconado, como diácono, hermanos, que debe estar dispuesto a estar sirviendo, pero no, el hermano Jorge está esperando a que a él le sirvan, hermanos. ¿Cómo me miraré yo en este punto? Mal.
Reprobado, hermanos. Una espantosa X dije. Una tacha. Porque no estoy ejerciendo lo que debe de ser. ¿Y qué dijo Pablo al principio para los ancianos, hermanos? Versículo 1, ¿qué dice? De ahí mismo. Que le tiene que nacer, no, sí, debe anhelarlo. ¿Sí? El que anhela, dice, el que anhela obispado, recuerda, obispado quiere decir ancianato, ¿sí? El que lo anhela, hermanos, ¿qué cree? Buena obra desea. ¿Y qué cree? ¿Será la diferencia también, hermanos, para el diácono? Vamos a ponerle las mismas palabras. El que desea diaconado, buena obra desea también. ¿Sí? Porque él va a querer estar sirviendo dentro de la iglesia, hermanos, sirviendo y viendo también por las necesidades, hermanos, que tenga la iglesia. Amén. E incluso, hermanos, si hay papelitos tirados o lo que sea, va a ir a levantar aquello. Eso es la servidumbre, es estar sirviendo dentro del reino. Hasta lo más mínima cosa, hermanos. Y dice aquí que los diáconos así mismos deben de ser honestos, hermanos. ¿Qué es la honestidad, hermanos? ¿Qué es la honestidad? Ser sincero. Ser sinceros, hermanos. No mentir. No mentir. No robar. No robar. No calumniar. No calumniar. Serios en mente y carácter. Ser serios en mente y carácter. Ser no superfluos y volubles sobre asuntos importantes. Sí. Las cosas de nuestro Dios, hermanos, son de suma importancia. Y es por eso, hermanos, que aquella persona debe de ser honesta. Honesta. Aquel varón que desea obtener el diaconado. En otras palabras, hermanos, deben de ser de un buen carácter. Deben de ser de un buen carácter, hermanos. Deben de ser, hermanos, una persona que tome sus responsabilidades seriamente. Seriamente, y no dejarlos únicamente a la ligera, hermanos. Elegirlos nomás por Exacto. por tener un nombre o Sí. decir que hay una iglesia completa. Así es, hermanos. Entonces, hay que recordar en sí mismo cuál es su responsabilidad. No nomás escogerlo por escogerlo, hermanos. Ahora, dice aquí, sin doblez, la segunda cosa, la segunda característica del diaconado. Estamos en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere dar a entender esta clasificación, hermanos? Sin doblez, ¿qué quiere decir esto? Sin doble sentido. ¿Qué más? Dos caras. Ahorita sí, pero mañana quién sabe. ¿Sí? Dice aquí, sin doblez, los diáconos deben decir una cosa cierta. Dice, los diáconos no deben decir una cosa a ciertas personas y otra distinta a los demás. Su habla no debe hacerse con hipocresía, sino con honestidad, claridad y coherencia. Sí. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios concerniente a ellos sin doblez? En otras palabras, hermanos, no debe decir una cosa a una persona y a otra con la intención de engañar. Sin doblez. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no deberá decir cosas solo para quedar bien con la gente. En otras palabras, para levantarse el cuello. Eso es hipocresía, ¿no? Es como, pues si ni en la pareja nos caemos gordos y como cuando dice uno que querrá, ay, anda muy melosa, muy cariñosa, que querrá. O sea, ¿Sí? si en nosotros, con los hijos, cuando, oye, papito, hermoso, chulo, ay, ¿qué quieres? Cuando, pues si eres duro o eres suave o eres centrado, pero es así es tu manera de conducirte. Sí.
Así es, hermanos. Entonces, en otras palabras, debe de tener convicción, hermanos. Convicciones y actuar de acuerdo a ellas. Por eso dijo, el que anhela ancianato, buena obra desea. Pero recuerda que le dije, vamos a poner la palabra diáconos. Entonces, el que anhela diaconado, buena obra desea, hermanos, también. Todo el servicio es para Dios. Sí. Todo va a ser para Dios, hermanos. No es para que se jacte uno mismo. Es para poder ver cuáles verdaderamente son las necesidades que tiene la iglesia. ¿Qué será una de las necesidades que hay dentro de la iglesia, hermanos? La visitación. La visitación. Los enfermos. Los enfermos, ¿qué más? La oración. La oración. Hay muchas cosas, hermanos, hay muchas necesidades en sí mismo dentro de la iglesia, hermanos, que se ha estado descuidando. El mantenimiento. ¿Y qué cree? Aquí es cuando entran el diaconado, hermanos, los diáconos a hacer esa labor. Porque para eso son servidores, hermanos. Es lo que quiere decir. ¿Qué más dice ahí en el versículo 8, hermanos? No dados a mucho vino. No dados a mucho vino. Bueno, algo más importante, hermanos, cuando estamos hablando ahí de sin doblez. En otras palabras, hermanos, también sin doble lenguaje, quiere decir. Aquellos que son de doble lenguaje, hermanos, dicen una cosa a ciertas personas, pero luego dicen algo más a otras. O dicen una cosa, pero quieren decir otra cosa, hermanos. Son de doble cara, dijimos. Son de doble cara. ¿Sí? Y faltos de sinceridad, hermanos. Faltos de sinceridad. No se puede confiar en sus palabras, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo están haciendo jugando. O por el estado de ánimo, hoy me siento contento y hoy me comprometo, pero mañana estoy agüitada y pues ya no cuentes conmigo. Sí. Es como cuando va uno a la tienda, que mandan al muchacho, al hijo, a la hija, ¿verdad? Y le dicen, oiga, don Antonio, dice mi mamá que si por favor le puede mandar fiar un kilo de frijol o un kilo de azúcar, ¿sí? Y tiene un rótulo, hermanos, un letrero ahí atrás de él, pero dice, fíjate lo que está diciendo aquí, hoy no fío, pero mañana sí. Entonces, están diciendo en otras palabras, ¿sabes qué? Bueno, yo lo voy a hacer, hoy no voy a poder, pero ¿qué crees? Mañana sí lo puedo hacer. Y se llega el día de mañana y ¿qué pasa, hermanos? Es que no puedo hacerlo tampoco el día de hoy, pero ahora sí, mañana voy a hacerlo. Así, hermanos, es una persona de doble, sin doblez, hermanos. Se dobla fácilmente. Sí. En otras palabras, hermanos, que no le importa la responsabilidad que se le ha dado. No responsable. ¿Sí? Entonces, hermanos, no se puede confiar en ese tipo de personas. No se puede confiar, hermanos, en sus palabras por lo que creen o por lo que carecen de credibilidad. Ahora sí vamos al punto que sigue. Ya he dicho dos de ellos. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? A lo que sigue. No dados a mucho vino. No dados a mucho vino. ¿Y qué dijimos cuando estuvimos hablando sobre el ancianato, hermanos? No dados al vino. Es lo mismo. Es lo mismo lo que está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, no adictos. Que no lo uses. ¿Sí? Porque puedes dañar. Te vas a dañar a ti mismo, vas a dañar la iglesia, vas a dañar a tu familia. En otras palabras, ¿sí? Un hombre queda descalificado, hermanos, por el oficio del diaconado si está haciendo eso.
no dados al vino, hermanos, prohíbe su uso social o para cualquier otra cosa que no sea razones médicas. Recuerde que en aquel tiempo, hermanos, el vino se usaba como medicina para cuando traía un malestar en el estómago. Podemos, ¿quién fue el joven Timoteo, hermanos? ¿Que le dijeron eso? ¿Sí? Que tomara un poquito de vino para su malestar. Pero hoy en día, hermanos, ya es diferente. Hoy en la teoría es totalmente diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no lo hacen por cuestiones médicas, por cuestiones de salud, sino ¿por qué? Por gozar, les gusta embriagarse, por embriagarse o por otras razones. Sí, pero la Biblia a través del apóstol Pablo nos dice, no al vino. ¿Sí? Prohíbe su uso social, hermanos. No se puede determinar que el vino que Pablo sugirió a Timoteo era del tipo que embriagaba, hermanos. No hace mención la palabra de Dios sobre eso. Fíjense, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Ya le nomás unas cuantas hojitas adelante. Se encuentra el capítulo 5, pero versículo 23, hermanos. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué dice ahí, hermanos? Le dice, no uses ya el agua, pero le dice, usa un poquito de vino. Pero ¿cuál era el motivo, la razón? Dice, por causa de tu estómago, número 1, y de tus frecuentes enfermedades, hermanos. Adelante. Dice, ya no bebas agua. En el mundo antiguo, el agua con frecuencia estaba contaminada y transportaba muchas enfermedades. Por esa razón, Pablo urgió a Timoteo a que no corriera el riesgo de contraer alguna enfermedad, ni siquiera por causa de algún compromiso religioso, a la abstinencia de todo vino. Parece que Timoteo evitaba el vino para no afectar su testimonio. Usa un poco de vino, enfermedades. Pablo quería que Timoteo usara vino porque a causa de la fermentación, este actuaba como desinfectante y podía proteger su salud de los efectos dañinos del agua impura. Sin embargo, Pablo no pretendió que su consejo fuera una excusa para que Timoteo bajara el parámetro excelente de conducta para los líderes. Pero en sí mismo, hermanos, no nos hace señal o nos deja saber si contenía alcohol o no contenía alcohol lo que Timoteo iba a beber, hermanos. Es que me imagino, como se fermenta y la fermentación produce ciertas cosas. No sé si conocen el tepache. sí. No usamos alcohol, o sea, son las cáscaras de la piña y se dejan en agua con piloncillo. Es una bebida dulce, pero si te excedes puede causar malestares. Sí. Como bebida de uso así a diario, no creo que es algo muy recomendado. Sí. Porque se fermenta, se mira ahí lo blanquito, las burbujitas donde empieza a hacer. Sí. Como el pulque. Sí, así es. Entonces, hermanos, ¿cuál era la razón, el motivo, la circunstancia de esto a Timoteo? Medicinal, hermanos. Medicinal. ¿Ok? ¿Está quedando claro hasta ahí? Amén. Sí. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. La siguiente dice, hermanos, no codiciosos de ganancias deshonestas, hermanos. No codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, hermanos, si una persona es amante del dinero, él no está calificado para ser diácono, hermanos. Especialmente porque los diáconos a menudo manejan asuntos financieros de la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar, hermanos? Se va a malgastar, hermanos, o lo van a malgastar ellos. O incluso van a robarlo, el dinero. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque les gusta
gusta gastar el dinero. ¿Sí? Por eso dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y las ofrendas, hermanos, no pertenecen a ellos. Le pertenece a nuestro Dios, hermanos, y ver las necesidades que se ocupan dentro de la iglesia. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar que limpien la yarda, etcétera, hermanos. Cosas que se van a requerir durante el mes que estamos. Pero imagínense, hermanos, que estén comprando a lo loco sin tener necesidad de aquellas cosas, hermanos. Entonces, eso viene a ser codicioso de ganancias deshonestas para ellos, hermanos. Y eso queda, dijimos, descartado, hermanos. En otras palabras, hermanos, no codicioso de ganancias deshonestas es no ambiciosos de ganancias dudosas, hermanos. Proveedor de cosas, hermanos, de cosas honestas a la vista de todos los hombres. Pero también, hermanos, no buscar de dinero por medio de deshonestos. Dice aquí MacArthur, Como los ancianos, el no codiciosos, los diáconos no deben usar su oficio para hacer dinero. Esta calificación tuvo importancia especial en la iglesia primitiva porque los diáconos estaban encargados de manejar el dinero y distribuirlo a los que pasaban necesidades. Y a veces pasa, ¿no? que al tener el dinero o es muy duro para soltar un peso o es muy suelto y la iglesia cuenta, ¿verdad? De que bueno, pues ahí estaba esta cantidad y pues no, ya no hay porque él decidió gastarlo en tal cosa. Como que tiene que haber un equilibrio ahí y que no sea codicioso. Sí, así es. Entonces, hermanos, ya hemos visto varios puntos. Número 1, dijimos, deben de ser honestas las personas, los diáconos. Deben de ser, hermanos, sin doblez. Deben de ser no dados al vino, hermanos. Y hemos visto no codiciosos de ganancias deshonestas. Amén. ¿Tienen comentarios o dudas o algo que quieran añadir a estas 4 cosas? Ningún comentario, hermano. Adelante. Sí, es verdad, vea, lo del dinero, porque han caído muchos. Bueno, yo en lo personal, en los pastores, tuve un pastor que muy bien todo, pero a él lo hizo caer el dinero. Fue tanto, pues apoyábamos todos, ¿verdad? Se pagaba una renta ahí en ese lugar y todos contribuíamos, pero después fue tanto que hasta el último se desbarató la congregación. Yo, gracias al Señor, salí antes, pero yo le pedí permiso al Señor que me sacara de ahí porque estaba mirando cosas que al Señor no le agradan. Y yo le pedí permiso al Señor, sácame de aquí si no es para que yo esté aquí. Sí, al poco tiempo, por eso mismo que el dinero empezaron a usarlo en otras cosas ya personales en vez de la iglesia. Pues se desbarató y ahorita ese pastor anda con su familia muy pues desbaratados, que no hayan un lugar, han hecho aquí y allá, pero pues no. Y el hermano yo lo sentía que él sí quería, pero no sé, tal vez el dinero no supo qué hacer ya, pues. Es muy duro, el dinero es un enemigo muy... Hay que recordar, hermanos, que la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. ¿Sí? Entonces, si uno tiene amor al dinero, olvídese, va a quedar en la ruina por completo. Así es. ¿Sí? Y ha habido, hermanos, no solamente, como nos dice Rosita, hermanos, sobre ello, ha habido otras iglesias, otras denominaciones, hermanos, e incluso, hermanos, dentro de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, hermanos, ya que por causa del dinero, ¿sí?, se han cerrado los templos, se han robado, hermanos, las ofrendas y todo ello. ¿Sí? Y pensamos que eso no pasa en ninguna parte, hermanos, pasa en todas partes del mundo.
Por eso debemos de tener mucho cuidado sobre ellos, hermanos. Lo sigue diciendo el versículo 8, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, hermanos. ¿Qué quiere dar a entender esto? Bueno, esto significa, hermanos, mantenerse constantemente y adherirse firmemente a una creencia o posición. ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su creencia realmente, hermano? ¿A quién ha creído usted? Sí. Una misma fe, hermanos. ¿Qué es la fe? Y es un corito que en veces se ha cantado, hermanos, sobre qué es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En quién estamos esperando? En Jesucristo, hermanos. Pero no lo vemos. Esa es nuestra fe, hermanos. ¿Sí? Esa es nuestra fe. Y entonces dice aquí que debemos de mantener ese misterio de la fe. Esa creencia, hermanos, que nosotros... ¿Por qué razón estoy yo aquí en estos momentos? ¿Por qué razón? ¿Por falta de fe tal vez? Bueno, ¿qué dice Santiago? Santiago 1, versículo ¿qué? 5 por ahí. Si alguno está falta de fe, ¿qué dice? Pídale a Dios y nos la dará en abundancia, hermanos. Amén. Pero sin fe, dice también, hermanos, es imposible agradar a Dios, hermanos. Tiene que tener fe usted, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Usted tiene que tener fe ¿en quién? No en el que está predicando. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, hermanos. En Jesucristo es en la cual debemos nosotros ¿qué? Poner nuestra fe, hermanos. Y también, hermanos, cuando estamos hablando que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, hermanos, cambiante en lo que concierne a la fe. No cambies. Tu fe está creciendo. Si tú ya tienes tu base, pues no la opaques, no la quites, sino hazla resplandecer, que siga fluyendo, que siga creciendo en lo que has aprendido, hermanos. En otras palabras, hermanos, mantén una sólida fe en tu vida. En otras palabras, lo que está diciendo el versículo 9. Pablo, hermanos, también indica que un diácono, hermanos, debe guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia. Hermanos, la frase, el misterio de la fe, es simplemente una forma que Pablo habla, hermanos, concerniente al evangelio. Al misterio de la fe habla concerniente del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vayamos a la primera carta de Timoteo capítulo 3 y brinquémonos al versículo 16. Versículo 16, hermanos. Versículo 16, ¿qué dice, hermanos? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjense, hermanos. Y esto me recuerda, o se me viene a la mente también, hermanos, lo que dice Juan 1, que en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era, ¿de quién está hablando, hermanos? De Jesucristo mismo. Entonces, esa es la fe, esa es la base, hermanos, que debemos tener sólida de vuestra fe, hermanos, para vuestra vida, hermanos, para nuestra vida. ¿Sí? En consecuencia, hermanos, esta declaración se refiere, hermanos, a la necesidad de que los diáconos, hermanos, se mantengan firmes sin vacilar, hermanos. Pero
en el verdadero evangelio. Porque todos pueden decir que tienen el evangelio, hermanos. Pero no todos tienen el evangelio. ¿Me explico? Amén. Sí. Entonces, hermanos, esa clasificación, hermanos, no implica simplemente las propias creencias, ya que también deben de tener creencias con una limpia conciencia, hermanos. La creencia es la fe. El misterio de la fe, hermanos, que dijimos, el evangelio. Y que también, hermanos, deben de tener estas creencias de limpia conciencia, es decir, el comportamiento de un diácono debe de ser coherente, hermanos. Coherente. Amén. Debe de ser, hermanos, con sus creencias. ¿En quién ha creído usted? Entonces, Pablo ahora sí dice, hermanos, cómo debe de ser aquel el diácono. 2 versos, hermanos, que hemos visto en esta mañana. Porque antes de poder ejercer el diaconado, hermanos, dijo Pablo en el versículo 10, que deben de ser sometidos a prueba primeramente. Es como decirle a los muchachos hoy en nuestros días, necesito que estudien todo esto, todo lo que les he enseñado durante toda la semana, lo que van a estar enseñándoles durante toda la semana, porque el viernes ustedes van a recibir un examen. Imagínense que aquel estudiante, hermanos, amigos, imagínense que aquel estudiante que fue a la escuela toda la semana y llega el viernes y presenta el examen. Pero ¿qué pasó con el estudiante? Fue sometido a un examen, hermanos. ¿Sí? Para ver su nivel de estudio durante una semana, su aprendizaje. Bueno, ¿qué cree? Así mismo es para cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos toda una semana y hay que ponernos a prueba. ¿Qué dijo Pablo? Examínese cada uno de vosotros para ver si estás en la fe. ¿Sí? Y aquí, hermanos, ¿qué cree? No es la excepción, dice Pablo, tenemos que someter a aquellas personas que están anhelando el diaconado para que antes puedan ejercer su rol de servicio, hermanos. Sometidos a prueba primero. ¿Sí? Hay que someterlos a prueba. Y ya que hayan pasado la prueba, entonces, ¿qué dice? Y entonces ejercen, ¿qué cosa? El diaconado, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero cuando lo va a ejercer, ahora sí, otra de las credenciales dice, hermanos, que debe de ser, ¿qué? Irreprensible. La misma credencial que un anciano. La misma credencial que un anciano. ¿Sí? Que sea irreprensible, hermanos. ¿Y qué es irreprensible? Que no necesite de corrección. Que no necesite de corrección, hermanos. Pero antes de eso, ser sometidos a prueba, hermanos. Probados en cuanto a habilidades, vida, conducta, sinceridad y firmeza en las cosas de Dios, hermanos. En otras palabras, debe de ser una persona activa en el trabajo de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Debe ser una persona activa en el trabajo de la iglesia. Ahora sí, cuando estamos hablando de irreprensibles, en otras palabras, vivir de una manera que no se pueda juzgar de pecado, hermano. Su vida. ¿Cómo está cómo realmente es su vida, hermanos? No aquí dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia, hermanos, podemos decir muchas cosas de esa persona. Pero los de afuera, ¿qué hay con los de afuera? A eso se está refiriendo aquí, hermanos. Que no solamente digan cosas buenas aquí,
pero de afuera, ¿no? Mi vecino, mi vecina, mi compañero o compañera de trabajo, pueda decir, ¿saben qué? Esa persona sí verdaderamente es una persona irreprensible, que es intachable, hermanos. Buen testimonio. ¿Como quién, hermanos? ¿Se acuerda de quién? ¿Quién fue algo así, hermanos? En la Biblia. Irreprensible, intachable. ¿Se acuerda? Jesús. Aparte de Jesús. Job. En el Nuevo Testamento. Oh. Job, hermanos. Así es como debe ser aquella persona. Vivir de una manera que no se pueda juzgar de pecado. Ya el versículo 11, hermanos, incluye ahora a la mujer. A la mujer. ¿Sí? Dice el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí, hermanos, las esposas deberán de ser honestas, ¿verdad? Firmes en la vida y en la fe. No cuenta, hermanos, no cuenta cuentos. Serías demente en el trabajo para el Señor, hermanos. Que esté dispuesta también a trabajar junto con el marido en este puesto, hermanos, de servidumbre. ¿Te leo lo de MacArthur? Sí. Dice en el 11, las mujeres, esta misma palabra griega también se puede traducir sus esposas. Dice, es probable que Pablo se refiera aquí no a las esposas de los diáconos, sino a las mujeres que sirven como diaconisas. El uso de la palabra asimismo indica la existencia de un tercer grupo además de los ancianos y los diáconos. Si además, como Pablo no incluyó requisitos para las esposas de cada uno de los diáconos, no existe razón para suponer que serían clasificaciones especiales para las esposas de los diáconos. Y luego ya describe. Pues como el puesto del diaconado es servicio, como mencionaba ahorita la hermana Pili, la visitación, las enfermedades, Sí. no sé qué, o sea, hay funciones que uno puede desarrollar sin que necesita uno especialmente que esté ahí el hombre, ¿no? Como preparar un plato de comida o llevarlo, o lo que ellas han hecho, Sí. de servir de otra forma a quien ve la necesidad. No necesita que esté ahí el esposo en decisiones que ellas pueden hacer o actividades que pueden hacer. Servidor. Las servidoras. Así es, hermano. Son puntos de ellas, por decir así, para el servicio a Dios. En otras palabras, hermanos, esposas piadosas. Esposas piadosas. Y como nos estaba diciendo mi esposa, Pablo, hermanos, ahí hay un debate en sí mismo concerniente a este versículo, que si se refiere a la esposa de un diaconado o si se está refiriendo a una diaconisa, una servidora dentro de la iglesia, hermanos. Por el bien de esta discusión, hermanos, asumiremos que el versículo está hablando acerca de las clasificaciones también de la esposa de un diácono. Tú bien servicial y yo bien peleonera, pues. Es que el servicio no es cuestión de género. Exacto. ¿Sí? Y aquí llega bien la cuestión de opiniones. Exactamente, hermanos. Según el apóstol Pablo, las esposas de los diáconos deben de ser también honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Versículo 11, donde estamos, hermanos. Al igual o la misma forma que su esposo, hermanos. Su esposo, la esposa debe de ser digna o respetable, hermanos. Pero no solamente aquí, allá afuera es donde debe de ser, hermanos. Porque aquí todos nos podemos respetar. Y todos la van a respetar o me pueden respetar a mí. Pero ¿qué hay de los de afuera? Como vuelvo y recalco, hermano. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, etc. A eso se está refiriendo, hermanos. En segundo lugar, hermanos, ella no debe de ser una difamadora o una persona que se dedica a difundir el gossiping. ¿Qué quiere decir en español? El chisme. El chisme, hermanos. ¿Sí? La esposa de un diácono, hermanos, también debe de ser sobria o moderada. Es decir, hermanos,
debe de ser capaz de emitir buenos juicios y no debe involucrarse en cosas que puedan obstaculizar dicho juicio. Y finalmente, hermanos, a este versículo, ellas deben de ser fieles en todo. Fieles en todo. Amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Ya casi termino con este punto, hermanos. Y ahí vamos a parar nuestro mensaje. Tengo cuatro pasajes bíblicos, los voy a dar de voladito. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 10 dice así: que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, hermanos. Fíjense lo que está diciendo ahí claramente. Este es un requisito general que funciona, hermanos, de manera similar al requisito que los ancianos sean irreprensibles. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 2, ahí donde estamos, hermanos, ¿qué dice? 3:2. Pero es necesario que el obispo, el anciano, sea irreprensible. Tito capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice también, hermanos? Tito 1:6 dice, el que fuera irreprensible. Una vez más dice ahí. Y 1 Timoteo 3:10, y con esto concluyo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10, hermanos. Y vuelvo y recalco, hermanos. Al final dice, si son irreprensibles. Si son irreprensibles. Preguntas, comentarios, dudas que tengan sobre esto. Y si no hay, entonces que Dios les bendiga y prestemos atención a lo que la palabra de nuestro Dios dice. No creo que el hermano Jorge esté diciendo. Que venga directo de la palabra de nuestro Dios. Y terminamos el versículo 11, hermanos. Vamos a continuar el 12 y el 13 la próxima semana, hermanos. Ok.